El hijo del millonario era motivo de vergüenza en la escuela. Malas calificaciones, miradas de desprecio y un padre impaciente. Hasta que un día, una niña de la calle lo vio llorar sobre su cuaderno y dijo: «Déjame enseñarte». Lo que hizo después dejó incluso al poderoso padre millonario sin palabras. Alan se sentaba en el último pupitre del salón, intentando encogerse lo más posible. El sonido de los lápices, el susurro de las hojas y las voces de los compañeros se mezclaban en un ruido distante. El profesor devolvía los exámenes, uno por uno, hasta que llegó al de él. En la parte superior de la hoja, un gran 1-5 en rojo. El número parecía sangrar sobre el papel. «Alan, sinceramente no lo entiendo», dijo el profesor, ajustándose los lentes con un suspiro. «Con todo el apoyo que tienes, ¿cómo puedes ir tan mal? Parece que lo haces a propósito». El salón estalló en risitas contenidas. «Hijo de rico y tonto», susurró alguien. Él lo oyó todo, y fingió que no. Mientras el profesor continuaba la clase, Alan miraba el reloj, deseando que el tiempo pasara más rápido. Las letras en el pizarrón se mezclaban, bailando como si también se burlaran de él. «Soy un caso perdido», pensó, sintiendo la garganta apretarse. Cuando sonó la campana, salió deprisa, pero antes de cruzar la puerta, la directora lo llamó. «Alan, tenemos que hablar sobre tus calificaciones». Hablaba con una dulzura ensayada, pero los ojos revelaban impaciencia. «Tu padre invierte mucho en la escuela, y tú sigues decepcionando. Esto es difícil para nosotros». Alan asintió en silencio. Difícil para ellos, nunca para él. Esa noche, el silencio de la mansión parecía tener peso. El reloj del vestíbulo marcaba cada segundo como una sentencia. Dionisio, su padre, lo esperaba en la sala de pie con el traje impecable y una copa de vino en la mano. «¿Así que fracasaste otra vez?». Su voz sonaba cortante, sin una gota de emoción. Alan intentó explicarse. «Estudié, papá, te lo juro». Pero Dionisio levantó la mano interrumpiéndolo. «Las promesas no resuelven nada. Tienes todo lo que un niño de tu edad podría soñar, y aún así me avergüenzas». Alan bajó la mirada. Quiso decir que no era flojera, era miedo. Pero sabía que cualquier palabra sería inútil. «No toleres el fracaso ni en ti ni en los demás», solía decir su padre, solo que los demás siempre era él. El hombre caminó hacia su hijo, la mirada dura como piedra. «Tu madre se avergonzaría de ver en lo que te has convertido». Esas palabras, dichas con tono casi casual, fueron como una puñalada. Alan respiró hondo, intentando no llorar. Habían pasado 3 años desde la muerte de su madre, 3 años en los que su padre pareció enterrar junto con ella toda la ternura que le quedaba. «Sube y piensa en lo que hiciste», ordenó Dionisio, dándole la espalda. Alan subió las escaleras despacio, sintiendo el corazón golpearle los oídos. Se encerró en su habitación y se quedó mirando su propio reflejo en el espejo. «¿Por qué nunca soy suficiente?», susurró. La respuesta fue el silencio, el mismo que lo acompañaba cada noche. A la mañana siguiente, el cuerpo estaba en la escuela, pero la mente vagaba lejos. Los compañeros lo ignoraban o se burlaban. Genio!, se mofó uno cuando Alan falló una simple suma. El profesor, cansado, se frotó el rostro. «Alan, debes concentrarte. Esto es básico». Quiso gritar que lo intentaba, que estudiaba a escondidas, que leía hasta dormirse, pero las palabras se quedaban atoradas. Todo se trababa. Al final del día, el boletín llegó a casa antes que él, y la reacción de Dionisio fue predecible. Gritos, promesas de castigo y la frase que siempre volvía como un eco. «Me das vergüenza». Esa tarde, Alan no pudo más. Salió por la puerta lateral de la mansión sin mirar atrás. El viento frío golpeaba su rostro, pero no le importaba. Caminó sin rumbo.
pasando por calles que nunca había notado antes. Cuanto más avanzaba, más el asfalto daba paso a aceras rotas y paredes cubiertas de grafitis descoloridos, hasta que entró en un callejón estrecho, donde el ruido de la ciudad parecía desvanecerse. Allí, el aire era distinto, olía a lluvia antigua y a misterio. Y entonces la vio, una niña de rodillas, dibujando fórmulas matemáticas en la pared con un pedazo de gis blanco. Alan se detuvo a pocos metros, observando. La niña tenía el cabello enredado, los pies descalzos y un vestido gastado, pero lo que más llamaba la atención era la concentración en su rostro. Cada trazo que hacía en la pared parecía parte de un código secreto. Él dio un paso, el suelo crujió y ella se giró asustada. ¿Quién está ahí? Alan levantó las manos, nervioso. Tranquila, no quería asustarte, solo me pareció bonito lo que hacías. Ella entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Bonito? Estos solo son cuentas. Él esbozó una media sonrisa. ¿Cuentas? Ni siquiera entiendo esas cosas. Ella suspiró volviendo a mirar la pared. Entonces mira bien. Las matemáticas también son arte, si sabes verlas. Alan se acercó un poco más, apoyando el hombro en la pared. ¿Estás estudiando aquí, en medio del callejón? Ella soltó una risita breve. ¿Y dónde más estudiaría? No tengo salón, pero tengo pared. Él sonrió sin saber qué responder. La manera en que hablaba lo desarmaba. ¿Tienes profesor?, preguntó. Sí, varios, respondió ella señalando hacia la nada. Las ventanas de las escuelas están abiertas, se escucha todo. Yo escucho, memorizo, luego vengo aquí y trato de recordar. Si me equivoco, la pared no me regaña. Alan guardó silencio. Quiso decir que entendía. Al fin y al cabo, para él cada error era una razón más para que su padre gritara. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Cristina. ¿Y tú? Alan. Ella asintió, continuando sus trazos en el muro. Pareces triste, Alan. Él se encogió de hombros. Solo estoy cansado de no acertar en nada. Cristina lo miró de reojo, con una seriedad extraña para su edad. Nadie acierta a la primera, solo no debes rendirte. Él la observó, fascinado. Una niña de la calle hablando de persistencia como si fuera lo más natural del mundo. El gis seguía chirriando, dejando en el aire un sonido suave e hipnótico. Alan respiró profundo. Se sentía pequeño, pero al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, visto. El sol empezaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el callejón de tonos anaranjados. Cristina se detuvo un instante, sopló el polvo del muro y miró el dibujo terminado. «Quedó bonito, ¿verdad?», dijo, con un dejo de orgullo. Alan sonrió. «Sí, y... ¿de verdad entendiste todo eso?». «Lo intento. La pared no responde, pero tampoco me juzga». Alan rió suavemente, y el sonido resonó entre las paredes, rompiendo el silencio del lugar. «¿Puedo quedarme aquí un rato?», preguntó. «Claro». «Así aprendemos juntos». Él asintió y se sentó en el suelo, observándola en silencio, el corazón más liviano. Por primera vez, no quería irse. Cristina notó la mirada confundida de Alan frente a los números en el muro. «Estás tratando de entender, ¿verdad?», preguntó limpiándose el polvo de gis de las manos. Él asintió algo avergonzado. «Sí, pero parece que mi cabeza se bloquea». Ella lo observó por un momento y luego sonrió. «Entonces déjame enseñarte. Apuesto a que aprendes rápido». Alan dudó, el corazón acelerado. Nadie jamás se había ofrecido a ayudarlo sin burlarse. «¿En serio? ¿Harías eso?». «Claro. Mañana, a la misma hora. Solo trae ganas de aprender». Él bajó la mirada, intentando esconder una sonrisa. «Está bien, mañana vuelvo». Al día siguiente, él ya estaba ahí antes que ella. El sol apenas tocaba las paredes del callejón cuando Cristina apareció con el mismo pedazo de gis en la mano. «Pensé que ibas a rendirte», bromeó. «Yo también lo pensé», respondió él, riendo bajo.
Ella dibujó 2 círculos y preguntó, «Si tengo 2 y tú me das otros 2, ¿cuántos tengo ahora?» Alan respondió enseguida, 4. «Entonces listo», dijo ella animada. «Sabes sumar. La escuela solo olvidó recordártelo». Él rió, sorprendido. Por primera vez, alguien lo hacía sentirse capaz. Cristina hablaba con naturalidad, transformando cada cálculo en algo vivo. Las matemáticas son como sembrar. Si cuidas bien, crecen solas. En los días siguientes, el callejón se convirtió en aula. Cristina dibujaba, explicaba, borraba y volvía a empezar. Inventaba historias con los números. La X era un explorador perdido y la Y es un amigo que intentaba encontrarlo. Alan escuchaba fascinado. «¿Y cuando se encuentran, el problema termina?», preguntó. «Depende», respondió ella. «A veces el problema solo cambia de lugar». El chico reía, encantado con aquella lógica que, por fin, tenía sentido. Aprendía con una curiosidad genuina, como quien descubre el mundo por primera vez. Y Cristina, aun con ropa sencilla y pies descalzos, tenía la sabiduría de quien aprendió en silencio con la vida. Entre explicación y explicación surgían conversaciones. Alan contaba sobre la escuela, los compañeros que se burlaban, los profesores que ya habían perdido la paciencia con él. «Dicen que soy un caso perdido», confesó, dibujando con el dedo en el suelo. Cristina respondió sin pensarlo. «Perdido es quien deja de intentar. Tú todavía estás aquí». Él sonrió. «Mi papá no piensa así». Ella levantó la mirada. «Tu papá grita mucho, ¿verdad?». Él tragó saliva. «Grita y cuando no grita, me mira de una forma que es peor que gritar». Cristina solo asintió, sin insistir. Sabía que esa herida aún sangraba. El aprendizaje continuó y Alan empezó a mejorar. Comenzó a resolver pequeñas cuentas, a entender las historias escondidas en los números. Cada acierto era una victoria silenciosa. «¿Ves? Solo no hay que tenerle miedo al error», decía ella. Pero él aún temblaba cuando tomaba el gis. Una tarde Cristina lo notó. «Siempre te bloqueas cuando vas a escribir». «¿Por qué?». Alan guardó silencio unos segundos. «Porque si me equivoco escucho su voz en mi cabeza, diciendo que soy tonto, que doy vergüenza. A veces ni siquiera tiene que hablar. Ya sé lo que pensaría». Su mirada se perdió, distante. Cristina se quedó callada, dejando que el viento respondiera por un momento. Entonces se acercó despacio y dijo, «¿Y si aquí nadie te juzga? ¿Y si equivocarte fuera parte del plan?». Alan la miró sorprendido. «¿Parte del plan? Pues claro. Hasta el número equivocado enseña algo. La pared no se enoja, ¿recuerdas?». Él sonrió levemente, sintiendo algo que no experimentaba hacía mucho. Alivio. Tomó el gis y con la mano aún temblorosa lo intentó otra vez. Se equivocó. Cristina aplaudió fingiendo alegría. «¿Ves? Ya mejoraste. Ahora sabes lo que no es». Alan rió y el sonido resonó entre las paredes. Ese callejón, antes gris, ahora parecía el único lugar donde podía ser él mismo, sin miedo. Con cada encuentro, la amistad crecía. Hablaban de sueños, de comidas favoritas, de libros encontrados en la basura. Cristina contaba que leía pedazos de páginas pegadas en cajas de cartón. «Cada frase es un pedacito de alguien que pensó en grande», decía. Alan la escuchaba como quien oye una canción, y cuando el sol se ponía, ella siempre terminaba igual. «Mañana seguimos». Él asentía, ya ansioso por el siguiente día. El callejón se había convertido en un refugio, y Cristina, sin saberlo, era el primer rayo de luz que volvía a atravesar el mundo oscuro de aquel niño. La semana transcurría tranquila, y el callejón, cada vez más lleno de fórmulas y dibujos, parecía un pedazo de sueño. Alan reía más, hablaba más. Hasta sus pasos se volvían más ligeros. Cristina le enseñaba con paciencia, y él ya se atrevía a resolver problemas solo. «¿Ves? Lo lograste», decía ella celebrando.
Él sonreía, tímido pero orgulloso. Era la primera sonrisa sincera que daba en meses. Sin embargo, mientras los dos compartían ese pequeño milagro cotidiano, alguien ya los observaba desde lejos, dentro de un auto oscuro estacionado en la esquina. Dionisio, su mirada helada y su mandíbula apretada, anunciaban lo que estaba por venir. Esa tarde había recibido una llamada de la escuela. Su hijo no vino otra vez, señor Dionisio. La sangre se le subió a la cabeza. ¿Otra vez?, repitió con voz cortante. La directora intentó suavizar la situación, pero él ya había colgado. Ordenó al chofer seguir la ruta habitual, aunque esta vez pidió que se detuviera antes del portón. Siguió el resto a pie, guiado por una ira que ni él mismo comprendía del todo. Y entonces, al doblar la esquina, lo vio. Su hijo sentado en el suelo, junto a una niña sucia, dibujando fórmulas en una pared manchada por la humedad. El corazón se le endureció en un puño. ¡Alan! La voz retumbó en el callejón, desgarrando el aire como un trueno. El niño se volvió pálido. El gis cayó de su mano. Cristina se levantó, asustada, sin entender lo que pasaba. «Papá, espera, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpió Dionisio, avanzando con pasos firmes. «¿Te escapaste de la escuela para jugar al mendigo con una extraña?». La niña frunció el ceño, intentando mantener la calma. «No soy una extraña, señor. Solo le estaba enseñando». «¿Enseñando?», repitió él riendo con desprecio. «¿Y desde cuándo una niña de la calle tiene algo que enseñarle a mi hijo?». Cristina mantuvo la postura, aunque la voz le temblaba. «Solo quise ayudar». Él estaba triste, con miedo de equivocarse. Dionisio la miró como si hubiera cometido una ofensa. ¿Miedo de equivocarse? Lo que ese niño necesita es vergüenza. Alan intentó intervenir. «Papá, no le hables así». El golpe que vino en respuesta fue tan rápido que el aire pareció detenerse. No lo golpeó con toda la fuerza, pero lo suficiente para callar cualquier defensa. Cristina dio un paso adelante, los ojos llenos de lágrimas. «No haga eso. Solo quería aprender». Dionisio la miró con odio contenido. «Cállate. No tienes idea de lo que es criar a un hijo». El silencio que siguió fue cortante. Alan bajó la cabeza, la mano en la mejilla, el cuerpo encogido. «Papá, por favor», susurró. Solo quería entender las cosas, nada más. Pero Dionisio ya no escuchaba. Lo tomó del brazo y lo levantó con brusquedad. «Te vas de aquí ahora mismo, y no quiero que vuelvas a poner un pie en este lugar inmundo». Cristina intentó alcanzarlos, pero él la empujó con el hombro, haciéndola caer al suelo. El gis rodó, partiéndose en pedazos. El callejón, antes refugio, ahora resonaba con gritos y pasos pesados. Alan miró hacia atrás mientras era arrastrado, sus ojos encontrándose con los de Cristina. Ella, sentada en el suelo, con la mano en la rodilla raspada, sostenía un pedazo de gis roto como si fuera un trozo de alma. «Perdón», murmuró él, casi sin voz. Dionisio no permitió más palabras. «Basta. Me avergüenzas hasta cuando intentas hacerlo bien». Las calles volvieron a tragarse el sonido de sus pasos y el callejón quedó en silencio una vez más. Cristina permaneció ahí, inmóvil, por un tiempo que pareció infinito. La mirada fija en la pared, donde las fórmulas seguían borrosas por la furia ajena. Pasó los dedos sobre uno de los números, tratando de rehacer el trazo borrado, pero el gis se deshizo entre sus manos. La niña cerró los ojos y por primera vez sintió miedo, no del hombre, sino de lo que él podía hacer con el espíritu de un niño que solo quería aprender. El día siguiente amaneció gris, pesado, como si el propio cielo hubiera visto lo que pasó en el callejón. Cristina pasó la noche en vela, sosteniendo el pedazo de gis que quedaba. Intentó estudiar, pero las letras se mezclaban. Solo podía pensar en la mirada de Alan, en el miedo y la culpa reflejados en su rostro. «Él no merece eso», murmuró mirando el horizonte. Entonces se levantó, se sacudió el vestido gastado,
se recogió el cabello con un pedazo de cinta rasgada y tomó la decisión más impensable de su vida. Enfrentaría al hombre que había arrancado la única sonrisa verdadera que conocía. La mansión era enorme, rodeada por muros altos y un portón de hierro que parecía una muralla. Cristina dudó un instante, las rodillas temblando, pero aún así tocó. El sonido retumbó como un trueno en la entrada silenciosa. Un guardia apareció. «¿Qué haces aquí, niña?» «Necesito hablar con el señor Dionisio». El hombre rió. «¿Estás bromeando? Él no recibe a nadie, mucho menos a...» «Dígale que es sobre su hijo», interrumpió ella, firme. Algo en el tono de la niña hizo que el guardia vacilara. Después de unos segundos desapareció dentro de la casa. Dionisio apareció poco después, con una camisa impecable y una expresión impaciente. «¿Qué es esto ahora?» Cristina dio un paso adelante, el corazón desbocado. «Soy yo, señor, la niña del callejón». El rostro de él se endureció. «¿Tienes el descaro de venir aquí después de lo que hiciste?» Ella tragó saliva. «Solo le enseñé a su hijo». «¿Enseñar?», repitió con sarcasmo. «Destruiste lo poco de disciplina que intento inculcarle». «¿Disciplina?», respondió ella con voz firme. «Usted le llama disciplina al miedo». El empresario soltó una risa seca, fría. «Ah, así que ahora una niña de la calle quiere darme lecciones de moral». Cristina no retrocedió. «No, señor, solo quiero que sepa que el problema no es él. Es lo que usted lo hace sentir». Dionisio se acercó, imponente, con la mirada encendida de rabia. «Tú no sabes nada sobre criar a un hijo». «Tal vez no», respondió ella sin bajar la vista, «pero sí sé lo que es crecer sin nadie que crea en mí. Y eso es justo lo que usted está haciendo con él, dejarlo crecer solo». Dionisio respiró hondo, tratando de contener la furia. «No tienes derecho a venir aquí a acusarme». «Sí lo tengo», dijo Cristina con un impulso casi sagrado. «Porque vi lo que usted no quiere ver. Él sabe pensar, sabe sentir, solo que ya no sabe creer. Y eso se lo quitó usted». El hombre se quedó en silencio un momento, sorprendido por el coraje de la niña. «Hablas demasiado», dijo entre dientes. «Y usted escucha muy poco», replicó ella. El aire entre los dos parecía vibrar, tenso, como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, una voz suave rompió el silencio. «¿Papá?». Dionisio se giró. En lo alto de la escalera, Alan observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo tembloroso. Cristina respiró hondo, retrocediendo un paso. El rostro del niño lo decía todo: dolor, miedo y una chispa de esperanza. «¿Tú la llamaste para que viniera aquí?», preguntó Dionisio sin apartar la mirada de su hijo. «No», respondió Alan, bajando los escalones despacio. «Pero tiene razón». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Cristina cerró los puños, como preparándose para lo que viniera después. Dionisio intentó mantener el control, pero la mirada de su hijo lo desarmaba. «Sube a tu cuarto, Alan». «No», respondió el niño firme por primera vez. «Necesito hablar». Cristina lo miró asustada, pero él hizo un gesto para que se quedara. Dionisio endureció el semblante, pero no respondió. «Papá, basta». La voz de Alan resonó por la sala como un trueno contenido. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Dionisio se volvió lentamente, incrédulo. «¿Qué dijiste?». Alan respiró hondo, sintiendo el corazón golpearle el pecho. «Dije basta. Ya no puedo más». El silencio que siguió fue pesado. Cristina observaba desde la puerta, con las manos unidas contra el pecho, como si sostuviera el aliento. «¿Crees que puedes desafiarme?», replicó el hombre con voz afilada. «No es eso, papá», respondió el niño, con la voz entrecortada. «Solo necesito hablar». Dionisio cruzó los brazos, impaciente. «Entonces habla. Te escucho». Su tono era frío, pero el aire en la sala parecía quebrarse en 1000 pedazos. Alan bajó la mirada,
buscando valor en sus propias manos. Desde que mamá murió no me miras igual. La frase cayó como un cristal hecho añicos. Dionisio parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Alan levantó el rostro y las lágrimas empezaron a brotar. La extraño todos los días, pero usted se volvió otra persona. Yo intento estudiar, intento agradarle, pero parece que nada nunca es suficiente. Cristina dio un paso adelante, despacio, sin decir nada, solo quedándose cerca. Cuando me equivoco, me mira como si fuera una carga. Y cuando acierto, solo pregunta por qué no lo hice mejor. Alan respiró con dificultad. Tengo miedo de usted, papá, miedo de verdad. Y cuando la niña del callejón me enseñó, me di cuenta de que no soy tonto. Solo tenía miedo. La última palabra salió como un sollozo. Dionisio permaneció inmóvil. Su rostro endurecido comenzó a agrietarse. Los ojos se humedecieron, pero no se movió. Cristina lo observaba en silencio, con el corazón encogido. Solo quería que estuviera orgulloso de mí. Al menos una vez, continuó el niño. No por las notas, solo porque soy su hijo. El aire pareció escaparse del cuerpo de Dionisio. Se llevó una mano a la frente, tratando de contener las lágrimas que insistían en salir. Alan, yo no sabía que sentías todo eso. Claro que lo sabía, respondió el niño con voz débil pero llena de dolor. Solo fingió que no lo veía. El hombre dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Cristina bajó la mirada, respetando ese momento entre padre e hijo, el encuentro de dos corazones que nunca se habían entendido. Por un instante, Dionisio quedó paralizado. El sonido del reloj en la pared dominaba la sala. Entonces dio 2 pasos hacia adelante, se arrodilló frente a su hijo y con la voz temblorosa murmuró: «Me equivoqué, Alan. Me equivoqué mucho, y ni siquiera sé cómo repararlo». Las lágrimas corrieron sin resistencia. El niño lo miró, sorprendido, sin saber si creerlo. «Pensé que te preparaba para la vida, pero solo te hice tenerle miedo». Alan rompió en llanto y se lanzó a los brazos de su padre. Cristina sintió un nudo en la garganta y se limpió discretamente las lágrimas. Era la primera vez que el silencio entre ellos no dolía. Pasaron varios minutos antes de que Dionisio pudiera hablar de nuevo. «Cristina», dijo aún de rodillas, «perdóname por lo que te hice. No tenía derecho». Ella negó con la cabeza emocionada. «No me debe disculpas, señor. Solo quería que él tuviera a alguien que creyera en él». El hombre asintió secándose el rostro. «Entonces quédate con nosotros. Ayúdame a enseñarle de la forma correcta». Cristina abrió los ojos, sorprendida. «¿Quedarme aquí?» «Sí, ya hiciste más por él que yo en años. Y tal vez también puedas enseñarme algo a mí». A la mañana siguiente, la casa parecía otra. El sol entraba por las ventanas, iluminando la mesa donde Alan y Cristina estudiaban lado a lado. El niño se equivocaba en una cuenta y fruncía el ceño. Dionisio, que observaba desde lejos, se acercó despacio. «¿Y si lo intentamos juntos?», dijo tomando una silla. Alan lo miró sorprendido. «¿Tú quieres intentarlo?». El hombre sonrió, aún con torpeza. «Sí, quiero». Cristina contuvo una risa orgullosa. «Entonces está bien, señor Dionisio. Pero aquí hay una regla clara. Nadie se enoja con los errores. ¿De acuerdo?». Él asintió, tocando el hombro de su hijo con suavidad. «De acuerdo». Y así, por primera vez en mucho tiempo, los tres permanecieron ahí, riendo, aprendiendo, empezando de nuevo. Cristina hacía preguntas, Dionisio se esforzaba en responder, y Alan observaba fascinado la ligereza que llenaba la casa. Cada gesto simple, una sonrisa, un guiño, una risa tímida, parecía un nuevo ladrillo construyendo algo que antes solo existía en ruinas. Y cuando el sol se puso, bañando la sala con una luz dorada, Cristina comprendió que quizás estaba presenciando un milagro. Solo que esta vez, el milagro no venía del cielo. Venía del valor de un niño que por fin fue escuchado. En los días que siguieron,
algo nuevo comenzó a llenar aquella casa. El silencio pesado que antes dominaba los pasillos fue reemplazado por risas tímidas, pasos apresurados y el sonido de los lápices deslizándose sobre el papel. Dionisio, que antes observaba desde lejos, ahora se acercaba con cautela, se sentaba junto a su hijo e intentaba entender qué era eso que tanto lo fascinaba. ¿Así que así se resuelve?, preguntaba, curioso. Cristina explicaba con paciencia y Alan completaba con un brillo en los ojos. La mansión, antes fría como el mármol, empezaba a parecer un hogar. Y el millonario, por primera vez, parecía realmente un padre. Una mañana estudiaban en el jardín. Cristina había improvisado un pizarrón con una tabla vieja y Alan se sentía orgulloso de mostrarle a su padre lo que había aprendido. Si este triángulo tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama?, preguntó ella. Alan respondió sin dudar. Isósceles. Dionisio rió sorprendido. Ni siquiera sabía pronunciar eso cuando tenía tu edad. Cristina guiñó un ojo, divertida. Pero ahora ya sabe, ¿verdad? El hombre asintió, riendo de sí mismo. La escena era sencilla, pero cargada de algo nuevo. Una felicidad silenciosa que nacía de las pequeñas victorias compartidas. Por la tarde, estudiaban en la biblioteca. Dionisio se quitaba el saco, arremangaba las mangas y se sentaba en el suelo junto a ellos. Cristina leía en voz alta, y Alan tomaba notas con cuidado. De vez en cuando, el padre se equivocaba en un cálculo, y el hijo, con una sonrisa pícara, decía: «Ahora fui yo quien te enseñó». Dionisio fingía indignarse. «Eso es rebeldía, ¿eh?». Cristina estallaba en carcajadas, y el sonido llenaba el lugar como una brisa ligera. Era increíble cómo las paredes de esa casa, antes acostumbradas a ecos de exigencia, ahora parecían responder al sonido de la risa con gratitud. Una noche, durante la cena, Dionisio se sorprendió observándolos a los dos en la mesa. Cristina hablaba entusiasmada sobre lo que quería aprender cuando entrara a la escuela, y Alan gesticulaba, completando cada una de sus frases. El hombre solo escuchaba en silencio, con una sonrisa discreta. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Alan. «Nada», respondió Dionisio bajando la mirada. «Solo estoy aprendiendo a disfrutar de este ruido». Cristina lo miró, confundida. «¿Qué ruido?». «El de la alegría», dijo él, y el silencio que siguió fue demasiado hermoso para romperlo. El fin de semana, Cristina propuso algo nuevo. «Vamos a estudiar afuera, junto a las flores». Alan adoró la idea, y Dionisio, aunque dudó un poco, aceptó. Esparcieron cuadernos, hojas y lápices sobre el césped. El viento movía los papeles y el sol se filtraba entre los árboles, iluminando a los tres. «¿Sabía que usted es mejor con las fracciones de lo que parece?», bromeó Cristina. Dionisio arqueó una ceja. «¿Me estás diciendo que soy malo, pero disimulado?». «Estoy diciendo que solo le faltaba paciencia, igual que a Alan». El hombre miró a su hijo y asintió. «Tal vez sea cierto. Creo que la paciencia es lo que más necesitaba aprender». Las tardes empezaron a oler a café y a risas. A veces, Alan se equivocaba en una cuenta y bufaba, frustrado. Pero antes de que el miedo regresara, Dionisio se inclinaba y decía: «¿Lo intentamos otra vez?». Cristina sonreía de lado, orgullosa de lo que veía. Esas simples palabras, dichas con calma, eran todo lo que el niño necesitaba escuchar. Ahora cada error era solo un paso más, y cada acierto una celebración. El empresario descubría poco a poco que enseñar no era exigir, sino caminar al lado. Y Cristina, sin saberlo, les enseñaba a ambos el valor de empezar de nuevo sin prisa. Una tarde lluviosa, se quedaron en la terraza observando el cielo. Alan contaba gotas, Cristina hacía cuentas con ellas, y Dionisio, en silencio, solo miraba. Pensaba en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo, en cómo la valentía de una niña desconocida había reconstruido no solo a su hijo, sino también al hombre que él pensaba ser. «¿Sabes, Cristina?», dijo en voz baja.
Trajiste el sonido de la vida de vuelta a esta casa. Ella sonrió, sin entender del todo el peso de esas palabras. El viento sopló suave, y Alan apoyó la cabeza en el hombro de su padre. En ese instante, sin que nadie dijera nada, los tres entendieron que, por fin, estaban aprendiendo juntos, como una verdadera familia. Se acercaban los exámenes finales, y la tensión llenaba la casa como una niebla silenciosa. Alan estudiaba en la mesa de la terraza, rodeado de cuadernos y lápices gastados. Las hojas estaban marcadas por sus dedos ansiosos, y el eco de la lluvia de la víspera aún resonaba en el patio, como si el mundo respirara al mismo ritmo que él. «Faltan solo 2 días», murmuró, sin apartar los ojos de las páginas. Cristina, acostada sobre el pasto, miraba las nubes pasar. 2 días son tiempo suficiente para creer. Él sonrió sin convicción. ¿Y si me equivoco en todo? Entonces será el error más valiente que alguien haya cometido, respondió ella riendo. Cada tarde, Dionisio los observaba desde la ventana de su despacho. Había algo milagroso en esa escena. El niño estudiando con concentración y la niña, paciente, explicándole lo que no entendía. A veces, ella le hacía memorizar fórmulas cantando o convertía los ejercicios en historias de aventura. «El número 7 es un guardián que protege a los demás», decía, gesticulando con el gis en el aire. Alan reía y repetía, como si fuera un juego. El padre, desde lejos, sonreía sin ser notado, intentando disimular la emoción. Era extraño y hermoso ver a su hijo aprender con alegría, algo que el dinero jamás había podido comprar. La víspera del examen, Alan estaba inquieto. Caminaba por la sala con los libros abiertos, el cuerpo tenso, las manos sudorosas. «No me va a dar tiempo de repasar todo», murmuraba. Cristina lo miró desde la poltrona con expresión tranquila. «Tú ya sabes todo, Alan. Solo tienes que confiar». «¿Y si me bloqueo?», replicó él. «¿Y si se me olvida todo cuando vea el examen?». La niña se levantó y tomó sus manos. «Entonces, recuerda el callejón, recuerda el muro, recuerda cuando el miedo mandaba y aprendiste a mandarlo tú». Él la miró por un momento, respiró hondo y murmuró: «Está bien, lo intentaré». Dionisio apareció en la puerta, observando a los dos con ternura. «¿Todo listo para el gran día?». Alan se encogió de hombros, un poco avergonzado. «Creo que sí». El hombre se acercó, se arrodilló frente a su hijo y acomodó el cuello de su camisa, como solía hacer cuando era pequeño. «Escúchame, hijo», dijo con voz baja, casi un susurro. «Mañana, pase lo que pase, ya eres mi orgullo». El niño levantó la mirada, con los ojos húmedos. «Aunque me vaya mal», Dionisio sonrió, «sobre todo si te va mal, porque ahora sé que lo más hermoso que hiciste fue no rendirte». Cristina desvió la vista, emocionada, y se limpió una lágrima disimuladamente. Esa noche, Alan no pudo dormir. La luna se colaba por la ventana proyectando sombras suaves en las paredes. El reloj marcaba el tiempo con precisión cruel. Se levantó, fue hasta el escritorio y abrió el cuaderno. Las letras parecían moverse y el corazón le latía con fuerza. «Respira», recordó la voz de Cristina. Cerró los ojos e imaginó el callejón, el olor del gis, el sonido de las risas, la pared cubierta de sueños. «Puedo hacerlo», murmuró, sintiendo una calma extraña. Por primera vez el miedo no lo dominaba. Era como si algo dentro de él por fin se hubiera alineado. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el aire fresco. Alan salió de casa con la mochila al hombro y su padre al volante. Cristina, en el asiento trasero, tamborileaba los dedos sobre el asiento, inventando una melodía cualquiera. «Va a salir bien», decía, como un mantra. Dionisio, con las manos firmes en el volante, los observaba por el retrovisor. «El secreto está en recordar lo que te hace sonreír», Alan rió. «Entonces solo tengo que acordarme de ustedes.
Al llegar a la escuela, Cristina lo abrazó con fuerza. No intentes ser perfecto, intenta ser feliz. Él respiró profundo y cruzó el portón, llevando consigo más que fórmulas. Llevaba dentro el amor en el que había aprendido a creer. Las horas pasaron lentas. Cuando el sol empezaba a caer, Alan salió por el portón con el cabello despeinado y una sonrisa difícil de descifrar. Cristina corrió hacia él. ¿Y bien? Él suspiró con dramatismo. Creo que me fue bien. El padre y la niña rieron juntos, y fue imposible contener el abrazo triple que se formó allí mismo, en plena acera. Días después, el portal de la escuela publicó las calificaciones. Alan temblaba al abrir el sitio web. Dionisio y Cristina estaban a su lado, tomados de la mano. Él dio clic, cerró los ojos y vio 10 en todo. El grito de alegría fue tan fuerte que resonó por toda la casa. El padre lo alzó en brazos, Cristina se unió al abrazo, y todos lloraron sin vergüenza, unidos por una felicidad que hacía mucho no conocían. Más tarde, cuando volvió el silencio, Dionisio miró a Cristina con los ojos humedecidos. «Salvaste a mi hijo», dijo con voz temblorosa. «Y si quieres, esta también puede ser tu casa». La niña se quedó sin palabras, el corazón latiendo con fuerza. «¿Lo dice en serio?» «Más que nunca». Alan la miró, sonriendo entre lágrimas. «Quédate con nosotros, Cris». «Por favor». Ella asintió despacio, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, me quedo». Dionisio abrió los brazos y ella se unió al abrazo. Por primera vez, aquella casa, antes tan llena y vacía al mismo tiempo, se llenó de algo que ningún dinero del mundo podía comprar: amor verdadero. El tipo de amor que transforma todo lo que toca. Habían pasado varios meses, y la vida en la mansión ya no se parecía en nada a lo que había sido antes. El sonido de los pasos ahora iba acompañado de risas. El aroma del café se mezclaba con el del papel nuevo, y las mañanas habían dejado de ser frías y silenciosas. Dionisio parecía otro hombre, más tranquilo, más presente, más humano. Y aquella mañana soleada, su corazón latía diferente. Era el primer día de clases del nuevo ciclo escolar, y Cristina también iba a estudiar, ahora junto a Alan, en la misma escuela que antes había sido escenario de tanta soledad. «Te ves muy linda», dijo el chico sonriendo. Ella acomodó su uniforme con un brillo en los ojos. «Ni puedo creer que sea mío». Los dos bajaron las escaleras juntos, listos para un nuevo comienzo. Dionisio los esperaba en la sala, con una mirada llena de orgullo y una serenidad poco común. «¿Listos para esta nueva etapa?», preguntó. Alan respondió con el tono bromista que había aprendido de su convivencia con Cristina. «Creo que sí, profesor Dionisio». El hombre rió, negando con la cabeza. «Si yo fuera el profesor, querría aprender con ustedes». Cristina tomó la mochila tímida pero sonriente. «Usted ya está aprendiendo, aunque no se haya dado cuenta». El padre solo asintió, con los ojos húmedos, guardando dentro de sí una gratitud que ninguna palabra podía expresar. El coche los llevó por calles que antes parecían lejanas. Pero ahora, vistas a través del cristal, todo se veía diferente, más colorido, más lleno de sentido. Dionisio conducía en silencio, observando a los dos por el retrovisor. Alan jugaba con la correa de la mochila y Cristina miraba los árboles que pasaban rápido, con una sonrisa de quien ve el mundo por primera vez. «¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó el padre. «¿Qué?», respondieron al unísono. «Ver que su futuro comienza en el mismo lugar donde mi corazón volvió a nacer». El silencio que siguió fue el más dulce que había existido entre ellos. Al llegar a la escuela, el portón ya estaba abierto y decenas de niños corrían emocionados. Alan respiró hondo, recordando los días en que pasaba por allí cabizbajo. Ahora, junto a Cristina, todo se sentía distinto. «¿Listo?», preguntó ella. «Listo», respondió él, extendiendo la mano.
Cristina miró a Dionisio y dijo con voz suave: «Gracias por todo, señor Dionisio». Él se acercó y le tocó el hombro con cariño. «Señor, no. Llámame papá si quieres». Ella mordió su labio conmovida. «Papá», repitió en voz baja. Y el hombre sonrió, con lágrimas discretas que el sol hizo brillar. Alan y Cristina siguieron de la mano hasta el portón, las mochilas balanceándose y los corazones ligeros. Dionisio se quedó allí, observándolos, con el alma en paz. Las risas de ambos se mezclaban con el bullicio de los demás niños, y el viento de la mañana parecía llevarse todo lo que antes había sido dolor. En el reflejo del vidrio del coche, vio cómo los dos desaparecían entre sus compañeros, y sintió que, de alguna manera, su esposa, desde donde estuviera, también sonreía. Porque en ese instante no era solo el comienzo de un nuevo ciclo escolar, era el inicio de una nueva vida, construida entre tres, donde el amor, por fin, había aprendido a enseñar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.